Entonces, este lee vector me dice cuántos elementos tengo yo que leer porque se introducen por teclado. ¿Qué pasaría si yo no meto por teclado previamente cuántos elementos voy a leer? Sino que yo voy a leer los elementos y, claro, en algún momento tengo que decirle que pare. Por ejemplo, insisto, imaginaros que quiero meter elementos positivos. Pues tendría que tener aquí un bucle while y mientras la lectura sea positiva voy metiendo elementos en el vector. Ahora bien, ese while debe de acabar, por supuesto, antes de 20. Porque si no, se produce un error. No se pueden meter más de 20 elementos en un vector que tiene dimensión 20. Entonces, en cualquier caso, si yo estoy leyendo mientras n sea positivo, yo debo de guardar un contador. Y ese contador es el que debo devolver aquí. Porque ese contador me dice cuántos elementos realmente yo he leído. Venga, vamos a hacer eso a ver si lo vemos. Imaginaros que no es esto lo que yo quiero. Voy a hacerle vector 2, que tiene el mismo prototipo, pero ahora voy a leer números positivos solamente. Entonces, lee vector 2, int, lee vector 2, argumento, un vector de entero, que se llama ¿cómo? Podemos llamarle v también. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a leer elementos positivos. ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, leo el primer elemento, ten en cuenta que son enteros, así que voy a llamarle, por ejemplo, A. Y ahora, mientras A sea positivo, yo lo que voy a hacer es guardar A en el vector V. Es decir, hago V de I igual a A. Fijaros que la I no está definida, me da un error. Lo pongo. In I. Otro problema que tienen los while, que no tenían los for, ¿cuál era? ¿Cuál era la ventaja del for con respecto al while? Efectivamente, que me obliga de alguna forma a inicializar la I. Fijaros que el while no me obliga a inicializar la I, lo cual es un problema porque yo tengo que acordarme de que tengo que inicializarla. Lo voy a inicializar. Aquí. I igual 0. La A tampoco está definida, la defino. A es un entero. Ya tengo definida la A y la I. Yo leo un valor. Si el valor que he leído es mayor que 0, lo guardo en I. ¿Cómo termina ahora el while? He leído un elemento y lo he guardado en la primera posición. Pero claro, yo voy a querer leer más elementos, ¿no? Y guardarlo en las distintas posiciones. Luego tengo que leer otra vez y tengo que incrementar el contador para que siga guardando en la siguiente. Es decir, yo tengo que volver a leer. ¿Qué vuelvo a leer? Pues lógicamente A. La misma variable. ¿Por qué la misma variable? Pues voy a leer la misma variable para que cuando vuelva hacia arriba se guarde en V de I. Ya he leído. Y entonces volverá arriba. Pero claro, si voy a guardar en V de I, ahora quiero guardar en otra posición. Luego, la diferencia de nuevo entre el while y el for es que el for ya tenía el I++. Aquí no, aquí tengo que ponerlo yo. Tengo que acordarme. Con este while, entonces yo, fijaros, leo un valor. Si el valor es positivo, lo guardo en I. I vale 0. Leo el siguiente valor. Incremento la I en 1. Si el valor que he leído es positivo, en la posición 1 me volverá a guardar la A. Y volverá a leer. Y así sucesivamente irá guardando en V de I los elementos que voy leyendo mientras estos sean positivos. Cuando deje de leer elementos, ¿qué debo hacer? Devolver el contador. ¿Cuántos elementos he leído? He leído I menos 1 o I más 1. Lo hago la pregunta más clara. ¿Qué pongo? ¿Return I o I menos 1 o I más 1? ¿Qué debería poner? Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Pongo I igual 0 y leo el primero. ¿De acuerdo? Supongamos que yo leo, voy a poner aquí lo que voy leyendo. Voy leyendo A igual 7 o 6. I vale 0 y leo el primero. ¿Estamos? Entro aquí. Entonces hago V de 0 igual 6. Leo el siguiente A. Incremento la I en 1. Es decir, me pongo aquí.
leo A y vale 1. Supongamos que leo A y que A vale 7, que es positivo todavía, y vale 1, hago V de 1 igual 7. Leo otra A. Voy a leer otro más y ya está, ¿eh? Ya después leo uno negativo. Leo A, por ejemplo, 8. Incremento la I en 1, I vale 2. Claro que estoy aquí dentro del bucle, ¿eh? Incremento la I en 2. ¿Es A positivo? Sí. Hago V de 2 igual 8. Voy a leer de nuevo, ahora voy a leer ya un valor negativo. Por ejemplo, leo A vale menos 1. La I la incremento. I es igual a 3. Y ahora vuelvo hacia arriba. ¿A es positivo? No, vale menos 1. ¿Cuántos elementos he leído? ¿Cuántos elementos que haya guardado en el array? Claro, leer he leído 4, pero el menos 1 no cuenta. He leído 3. He leído 6, 7 y 8. Esos son los elementos que yo he leído positivos. Insisto, leer, he leído 4. Pero que haya guardado en el array 3. Luego, el valor que yo debo devolver, ¿cuál es? I. Debo devolver I. Esta lectura que está aquí, por eso la he puesto aquí aparte. Fíjate que puse A vale 6, I vale 0. Leo el primero. Quizá no esté bien puesto del todo. Espérate, lo voy a poner bien. Leo el primero. A vale 6. Y ahora me meto dentro del bucle y hago V de 0 igual a 6. Repito. I vale 3. Y he leído 3 elementos. Eso es que aunque yo lleve la lectura desde 0, como algún compañero decía, efectivamente, pero es que la lectura del valor negativo también cuenta. Y me viene fenomenal, porque yo he leído 3 elementos. Luego el return debe ser de I, no de I menos 1, ni tampoco de I más 1. El número de elementos que efectivamente yo he guardado en el array son 3, que por supuesto ocupan las posiciones 0, 1 y 2, claro, pero son 3 elementos los que yo he leído. Por eso los bucles, recuerdo que por eso los bucles van siempre menor estricto que n. Para que sea menor estricto que 3 y sean 0, 1 y 2. ¿De acuerdo? Fijaros que esto ya lo hemos hecho varias veces. Cuando yo tengo un bucle en el que debo de comprobar una condición, la lectura debe hacerse adelantada. De forma que si yo el primer elemento que leo ya es negativo, evidentemente no vuelvo a leer nada más. Y devolvería aquí 0. Es decir, devolvería que el vector no tiene ningún elemento. Si el primer elemento que leo ya es negativo. Bien, esto es un problema resuelto. Y el problema que teníamos, que era el que decía vuestra compañera antes, era que qué pasa si yo me paso del tamaño. ¿Qué pasa si yo me paso, valga la redundancia, de 20? En este caso de dim. ¿Puedo controlar yo en la lectura el que no me pase de dim? ¿Podría yo ponerlo aquí de alguna manera? Podría ponerlo con un break, pero bueno, no queda muy elegante. Lo que dice vuestro compañero es esto, por ejemplo. Queda más elegante no ponerlo aquí, que se puede, como poderse se puede, sino ponerlo aquí. Mientras el valor sea positivo y la I no supere a dim, pues puede seguir leyendo. El único problema de esto es que, claro, cuando llegue a dim se va y ya no vuelve a leer más. Tendría que salir un mensaje que dijera se ha superado el número de elementos o algo así. Pero bueno, esa es una buena pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que sería menor o igual? ¿Alguna opinión en contrario? Claro, no puede ser menor o igual, porque si yo pongo aquí menor o igual, la I podría valer dim, y no puede valer dim, tiene que ser menor estricto. Acostumbraros siempre a que los for o los while, cuando estamos tratando con vectores, siempre son menores estrictos. Los menores iguales son muy peligrosos cuando estamos trabajando con vectores. Es menor estricto. Eso es. La dimensión es una constante, y como es una constante, tiene visibilidad en todo el programa. Por tanto, de hecho, por eso se pone como una constante. La ventaja de esto es que si yo quisiera cambiar el tamaño del vector y en vez de poner 20, poner 40, esto es lo único que yo tendría que cambiar. No tendría que cambiar nada más.
Lo que vuestra compañera está preguntando es que si se podría definir como una constante así. Y la respuesta es que sí, es lo mismo. Lo que no podía definir es las dos, claro, o una u otra. Por eso me está dando aquí un error. Hacemos, en este caso lo que leíamos era un vector de reales, un vector de notas, que es exactamente la misma función de antes, y una función diferente, pues sería, por ejemplo, el cálculo de la nota media. Suponiendo que yo tengo los números leídos en un vector y que quiero hallar su nota media, voy a copiar este trozo de código y lo voy a poner en Visual. Lo que cambia es que el vector de notas ahora es un vector de enteros. ¿Por qué la media es un flotante o un real a pesar de que el vector es de enteros? La media de valores enteros puede resultar un valor real. ¿Eso puede darnos algún problema aquí? Pregunto. ¿Puede darme algún problema en que el vector sea de enteros y yo calcule la nota como un real? ¿La nota media? No hay ningún problema. ¿Por qué? En esta sentencia de aquí, yo estaría sumando un valor real con un valor entero. Y la suma de un real con un entero es un real. Por tanto, esto no presenta ningún problema. Lo único que debería asegurarme es que float suma igual a 0 puntos, para asegurarme de que el valor inicial sea un real, aunque tampoco habría problema. Total, que nota media me va a devolver la nota de los valores leídos. ¿Cómo se invocaría nota media? Pues vamos a ponerlo. Voy a poner como comentario la lectura de la segunda tabla, voy a dejar solo una, y voy a invocar a nota media. ¿Cómo se invocaría nota media? Pues se invocaría, por ejemplo, con nota media igual, se llamaba la función nota media, y le paso como argumento tabla 1 y tam1, que creo que el orden estaba al revés, primero tam1 y después tabla 1. Bueno, como veis, he definido la variable nota media de tipo float, y esa variable es la que le asigno la llamada a la función nota media, al que le paso como argumento el tamaño y la tabla. Si ahora yo pongo un printf aquí, printf, la nota media es tanto por ciento f, coma, nota media. Pues con eso hemos invocado a la función nota media, y si la invocamos, pues me sale, dame el número de elementos a leer, supongo que leo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, los elementos de la tal, y la nota media es 3.0. ¿De acuerdo? Como vemos, insisto, fundamentalmente lo que quiero que aprendáis es, bueno, algo que no es de vectores, pero que va relacionado, y es, yo invoco a una función que se llama leVector, que devuelve una tabla 1 y un tante1. Con esa tabla y ese tamaño invoco a escribeVector o invoco a nota media.